noches, gracias Mario. Eh, Primero que nada quisiera a nombre del CIELA agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer al ingeniero Javier Serrano también por la participación. Vale la pena comentar que esta es la charla número 11 que el CIELA ha programado. Cuando iniciamos este proyecto de los lunes de capacitación, pues realmente teníamos la duda de cómo nos iba a ir, y hoy que ya es la charla número 11, a 2 de terminar este primer ciclo, pues nos sentimos muy contentos. La participación ha sido muy grande y eso nos motiva muchísimo a todos. El día de hoy Javier nos va a compartir sus interesantes conocimientos en una charla que se denomina las energías renovables no, se llama los sistemas fotovoltaicos en la nueva era de los sistemas de generación. Quiero leerles un currículo muy rápidamente de Javier. Le hemos pedido que no sea muy extenso, realmente tiene una amplia experiencia Javier, ha participado en muchísimos cursos, tiene muchos estudios, pero lo más importante que él nos ha compartido es que actualmente es docente universitario, es auditor líder en sistemas de gestión de energía de la ISO 50001, es un certificado por la Agencia Española de Normalización, es candidato a PhD en Ingeniería y Producción Industrial, máster en Tecnología Energética con especialidad en Eficiencia Energética por la Universidad Politécnica de Valencia de España, ingeniero electrónico por la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, es profesor de energías renovables, energía y medio ambiente en pregrado de la UPS, asimismo es profesor de energías renovables y eficiencia energética y auditoría y eficiencia energética en los posgrados de la Politécnica Salesiana Cuenca. Es un investigador con 18 publicaciones científicas indexadas en trabajos relacionados a energías renovables, eficiencia energética, predicción de la demanda de energía, patrones de consumo. También se ha desempeñado en el campo privado, ¿no? Ha trabajado en desarrollo de auditorías energéticas, proyectos de ingeniería en el ámbito de la energía y de las telecomunicaciones. También diseños, puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos. Pues bien, la modalidad será una presentación de Javier de unos 40-45 minutos y al final de la misma, los que tengan pues inquietudes, por favor que nos escriban a través del chat para plantearle al ingeniero al final de la misma. Durante la charla ya pueden ir escribiendo para más bien hacer una especie de conversatorio luego de la conferencia de Javier. Así es que sin más preámbulos, les dejo con ustedes al ingeniero Javier Serrano. Bueno, buenas noches, ¿no? Antes de nada, pues agradecerles esta invitación. Muchas gracias, pues estar aquí es un placer, ¿no? Y compartir con el CIELA y con sus miembros, pues es en realidad pues un gusto, ¿no? Veo ahí algunos nombres muy conocidos que no los he visto tiempos, pero qué gusto al menos verles, ¿no? Por este medio al menos que nos ha tocado, ¿no? Y antes de nada, pues desearles que estén de lo mejor, ¿no? En esta situación tan compleja, tan complicada. Bueno, pues yo en realidad les he preparado una presentación no tan técnica, sino más bien una presentación de esas perspectivas del futuro que se nos viene con los sistemas fotovoltaicos, ¿no? Entonces, quiero compartirles esto, más bien quisiera pues no demorarme mucho y para el final conversar un poquito, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a iniciar con esta fotito. Aquí tenemos en pantalla pues el parque
de energía solar más grande del mundo, ¿sí? Recién creo que este año, en marzo, pues se acabó la implementación, está en la India. Imagínense ustedes, tienen una potencia instalada de 2.245 megavatios. 2.245 megavatios en un solo parque eólico, es decir, mucha más, o sea, más potencia instalada que Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola tenemos 1.500 megas. Tiene un área de 40 kilómetros cuadrados, ¿no? De paneles. Bueno, la India, al igual que China, son uno de los países que más está instalando, pues, en la actualidad estos sistemas. Bueno, ¿qué les voy a presentar ahora? Pues una introducción, ¿sí? Una introducción a este tema. Luego vamos a ver un poquito de la energía solar, algunos conceptos tal vez. Y luego vamos a ver los tipos de sistemas solares fotovoltaicos que en la actualidad se están implementando. Yo pienso que va a ser interesante de pronto verlos y comentarlos también. Bueno, primero vamos a ver como introducción, pues, cuál es la problemática de la energía a nivel mundial, ¿no? Hay un aumento, como ustedes ven aquí en esta gráfica, es la población humana versus los años, ¿no? Y hemos visto que después de la Segunda Guerra Mundial, por ahí, el crecimiento pues ha sido casi que exponencial. Llegamos hoy, estamos alrededor de los 7.600 millones de personas, y ustedes saben pues que las necesidades pues en todo ámbito pues van en incremento también. Y la energía pues obviamente no es la excepción. Aquí tenemos una proyección hasta el 2100. Se estima que para el 2100 la población humana se va a estabilizar por ahí entre 10.000 y 11.000 millones de personas, y que la demanda de energía va a crecer hasta un 40% más de lo actual, ¿sí? Eso se estima. Algo interesante de ver en este gráfico es el crecimiento de África, ¿sí? No se habla mucho de África, pero para allá, para el 2100, 8 de cada 10 personas va a ser o asiático o africano, ¿no? Si le vemos, África va a crecer muchísimo en los próximos años. Yo pienso que se va a hablar muchísimo en el tema de África, y es lo que amenaza al mundo, diría yo, en temas de sostenibilidad y las condiciones de vida que van a tener en ese continente. Bueno, aquí les presento unos cuadritos que nos da la Agencia Internacional de Energías Renovables, la IRENA, cuál ha sido el progreso en cuestiones de emisiones de CO2, de demanda de energía y de uso de combustibles fósiles, de qué se espera bajo este mismo escenario de tendencia en el cual estamos, qué es lo que se espera y qué es lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy en día estamos hablando de que se emiten todos los años unas 34 gigatoneladas de CO2 al ambiente, ¿sí? Se esperaría que para el 2030 llegue a 35, y con el escenario actual, que es de eficiencia energética, energías renovables, llegaríamos a los 33 gigatoneladas, ¿sí? Sin embargo, eso pues no nos alcanza para mitigar los efectos del calentamiento global. Así que, como digo yo, es el mayor desafío que tiene la humanidad en este siglo. Y lo que se espera, ¿sí?, es ir reduciendo al 2030 unos 25 gigatoneladas y al 2050 unas 9.5 gigatoneladas. Hay que también de pronto recalcar que el mundo tiene una capacidad, ¿sí?, el planeta tiene una capacidad de procesamiento de unas 15 gigatoneladas anuales. Entonces, en este escenario, pues lo que haríamos es bajarnos del límite, de tal forma que esas emisiones extras que están acumuladas en la atmósfera pues vayan bajando, ¿sí? En demanda de energía también vemos, estamos en valores de 599, ¿sí? Por ahí esto parece que son exajoules, ¿sí? En la actualidad se esperaría, bajo tendencias normales, al 2030 647, 2050 710. Sin embargo, pues la proyección es más o menos mantenernos en los niveles actuales hacia el 2050, es decir, que la demanda de energía no sube. En combustibles fósiles, pues la tendencia actual indica que irá bajando su consumo. Sin embargo, pues hay que reducir mucho más. Por ejemplo, llegar a el 2050 con 130 hectajoules, ¿sí? Es decir, prácticamente entre 3 o 4 veces menos de lo que se consume. Y aquí tendríamos pues el cambio por cada uno de los derivados, ¿no?
carbón, ¿cuánto deberíamos reducir? Prácticamente el 87% al 2050, el de gas al 41%, al de petróleo bajarle el consumo al 70% en el 2050. Entonces, lo que parece ser que va a pasar en los próximos años, en los próximos 20 y 30 años, es que vamos a dejar de depender, de tener esa dependencia tan grande de los combustibles fósiles y, por otro lado, vamos a ver que las energías renovables van a ganar mucho terreno, ¿no? Entonces, en este siglo, sí se va a ver una transformación del sistema energético a nivel mundial y obviamente del sistema eléctrico también, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver lo que es las energías renovables variables, ¿sí? Que nos dice aquí, que es decir, que tengan capacidad de regulación de potencia en su generación, ¿sí? Entonces, lo que vemos actualmente es que tenemos un 10% de participación en el sector eléctrico, podría llegar al 36% en 2050, pero lo que necesitamos es que lleguen al 61%. Y ya vamos a ver por qué es importante tener una generación variable, ¿sí? Por ejemplo, la fotovoltaica, per se, la simple, digamos así, la que es conectada a red, es una energía que no tiene capacidad de, de variar su producción, ¿no es cierto? Cuando hay sol produce, cuando no hay sol no produce y ya está, ¿sí? Sin embargo, es necesario, pues, tener una generación que tenga la capacidad de adaptarse a la demanda, ¿sí? Entonces, llegaríamos, por ejemplo, hoy en día estamos hablando de que tenemos unos 582 gigavatios instalados a nivel mundial, ¿sí? De solar. Esto subirá al 2030 a 2033, 2050 unos 4.000, pero necesitamos, nos dice aquí la IRENA, llegar a unos 8.800 gigavatios instalados, y con el viento lo que vemos es que el crecimiento va a ser un poco menor, ¿no? Pasando, por ejemplo, de los 624 gigavatios que más o menos tenemos hoy a el 2050 en este escenario normal, digamos, de crecimiento normal, a unos 2.400, sin embargo, acelerando a unos 6.000 gigas, ¿sí? Esa es la idea que se tiene, ¿sí? Ahora, pasar de este escenario tendencial, que es el amarillo, ¿no es cierto?, al azul, que es lo que necesitaríamos tener, porque en base a algunas estimaciones se cree que con este escenario, el azul, vamos a lograr, pues, mantenernos por debajo de esos 2 grados de incremento de temperaturas atmosféricas a nivel mundial, lo cual, pues, según los científicos en el área climática, nos indican que los cambios en el clima no van a ser tan extremos, ¿no? Entonces, llegar a este escenario del amarillo que habíamos indicado, pues va a costar unos 13 trillones de dólares, ¿sí? Sin embargo, llegar al azul, al que necesitamos que sea, va a ser el doble, ¿no? Va a ser un esfuerzo doble de unos 26 trillones de dólares, ¿sí? Y para eso ya vamos a ver que en teoría va a ser necesario tener almacenamiento de energía, tanto para plantas centrales, ¿sí? Pero también de los vehículos eléctricos que van a aportar en ese tema, ¿sí? Los vehículos eléctricos pasarán, por ejemplo, de los 200 gigavatios hora de capacidad de almacenamiento que se tiene hoy a unos 14.000 gigas, y de la misma manera a unos 9.000 gigavatios para centrales estacionarias o almacenamiento estacionario, que significa obviamente todo lo que no es energías renovables. Perdón, todo lo que no es vehículos eléctricos. Por otro lado, aquí tenemos cómo ha ido variando el precio en la última década, ¿no?, de algunas tecnologías de energías renovables. Este es el costo nivelado de energía, Levelized Cost of Energy, de la última década. Vemos que, por ejemplo, la biomasa, pues, tiene un costo promedio actualmente de unos 6 centavos, estos precios promedios a nivel mundial. La geotérmica incluso ha subido un poquito de precio, a unos 7 centavos el kilovatio hora. La hidro también ha subido un poquito, pero vemos que, por ejemplo, la energía solar en la última década, es decir, del 2010 hasta el 2019, ha bajado de 38 centavos prácticamente a 6.8 centavos. Entonces, es un bajón increíble que se ha dado, diría yo, a partir del 2015 en adelante, pues, bajos precios bastante
impresionante, ¿sí? Tenemos otra tecnología solar que son la de concentración, ¿sí? Que son energía solar térmica, que estos pues concentran rayos solares en un foco, ¿sí? Y luego ese calor pues genera un ciclo termodinámico y genera energía con vapor, por ejemplo, ¿sí? Y luego ha bajado también de precio el viento, este offshore es marino, ¿sí? A 11.5 centavos en promedio, y el onshore, que sería en tierra, a unos 5.3 centavos, ¿sí? Promedio. Esta franja que vemos aquí, este rectángulo largo, un poquito más gris, representa el rango medio de generar electricidad con combustibles fósiles, diferentes combustibles fósiles, ya sea gas, o derivados de petróleo, ¿no? Como diésel, por ejemplo, que se usa en el país, ¿sí? Entonces, bueno, para el 2050, ¿qué se espera? Que del 25% a nivel mundial, ¿no? Hablando de participación de renovables, esto lleguemos a el 86, ¿sí? De pronto en el Ecuador ya tenemos esto, sí, pero a nivel del mundo, pues la situación es un poco distinta. Y como vemos aquí en el gráfico, bueno, esta es eólica, perdón, esta de aquí es eólica, se me ha olvidado de colocar la leyenda aquí al lado, pero esta me parece que es eólica y esta es solar, ¿sí? Y esta de aquí es hidro. Entonces, se espera que crezcan mucho, mucho estas dos tecnologías al menos. Ahora, ¿cómo ha evolucionado la potencia instalada de la fotovoltaica en los últimos años? ¿Sí? Vemos un crecimiento prácticamente exponencial. Primero se disparó la eólica, ahora lo que se ve es que se está disparando la fotovoltaica. Tenemos datos confirmados hasta el 2018, ¿sí? Con más de 500 gigavatios picos instalados en el mundo, y se estima que hoy estamos ya bordeando los 800 gigavatios a nivel mundial, ¿sí? La mayor parte de esto, diría yo, ya en China, luego Europa, luego en Norteamérica, ¿sí? Yo creo que acá vamos a ver en esta tablita cómo se instala la fotovoltaica. Es impresionante, ¿no? De ver, por ejemplo, ya China hace algunos años yo pienso que el país que más renovables instala en el mundo, ¿sí? Y es más, si vamos viendo tecnología por tecnología, vamos a ver eso, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes, solo en el 2017, China instaló 53.000 megas en fotovoltaica. ¿Cuántos megavatios tenemos en Ecuador de potencia instalada? Solo como referencia, ¿no? Todo, sumando todas nuestras hidros, Coca-Cola, Paute, más Sopladora, más todas las térmicas, las de Machala y todas, absolutamente todas, no creo que llegamos a los 8.500 megas, ¿sí? China solo en fotovoltaica y en un año instaló 53.000. Luego en el siguiente año, en el 2018, 45.000, 2019, 30.000, ¿sí? Y vemos por ahí Estados Unidos unos 10.000 a 13.000 por año últimamente, unos 7.000, ¿sí? Alemania por ahí un poquito menos, la India, ¿no? Si le vemos, también es un país que instala muchísimo, 9.000, 10.000, 9.000, ¿no? Y acá el total que tenemos, ¿no? Por acá interesante es qué porcentaje de este total. Por ejemplo, China tenemos 204.000 megas instalados en total, y eso representa solo el 3.9% de toda su potencia instalada, ¿sí? La Unión Europea tenemos la mitad, a ver, un poquito más de la mitad de China y representa el 5%. ¿Sí? Algo de pronto que comentar aquí es los países que más tienen Latinoamérica sería Chile, ¿sí? Que está por ahí al 8%, y Honduras, que creo que tiene 13% de participación en la fotovoltaica, ¿sí? Del total. Pero bueno, hay una problemática aquí que es interesante de pronto comentar, y de pronto luego podríamos conversar del tema, ¿no? Conforme se va instalando cada vez más energía solar, la energía solar pues no es secreto para nadie, ¿no es cierto? Voy a hacer un dibujito aquí. Obviamente se encuentra desde que amanece, ¿no es cierto? Desde que amanece la potencia de la energía solar va subiendo y luego baja, ¿sí? Entonces, si cada vez se va instalando más energía solar, si tenemos inicialmente esta curva de aquí, que voy a tratar de seguirle, que es difícil con el mouse, ¿sí? Que es de pronto una curva de carga. Esta es de una zona de China, ¿no? Esto le tomé de un
un artículo chino que pues hablaba del tema. Pues si esta es la curva de carga, ¿no es cierto?, de la demanda, o más bien claro, de la demanda de la generación, cuando se va incluyendo la energía solar y conforme vaya penetrando más en los sistemas eléctricos, la demanda aquí va a ir cayendo, ¿no? Por ejemplo, aquí se tiene estimado 2012, 2013, 2014, ¿sí? Y en el 2020, ¿sí? Lo que va a pasar es que se produce una curva tipo pato, que le llaman, ¿sí? De tal forma que baja a mediodía porque hay mayor producción de energía, pero el problema es este de aquí, ¿no? Que necesitamos una generación rápida, ¿sí? Y que ya no sea, obviamente, solar, sino de pronto una generación adaptable rápidamente a la, a la carga, ¿no es cierto? Puede ser hidroeléctricas, por ejemplo, que me entreguen en poco tiempo mucha más potencia, ¿sí? Entonces, ese es un problema que se viene con este tipo de sistemas. Y ahí la importancia de tener sistemas solares con almacenamiento, ¿sí? Por muchos años esto pues ha sido el talón de Aquiles y de pronto sigue siendo hoy el talón de Aquiles el tema de almacenamiento de los sistemas solares, pero esta es una problemática que se viene y se va a dar. Y ahí la importancia del tema del almacenamiento. Ahora, ¿qué se ve en el almacenamiento? En sistemas de baterías, por ejemplo, aquí tenemos un costo del, de la capacidad de las baterías, ¿sí? Por ejemplo, aquí está puesta una de las baterías de ion litio, que lo que se va a ver es que en los próximos años pues van a bajar a menos de la mitad del precio de hoy, ¿sí? Aquí hay una proyección, un nivel alto, un nivel medio y un nivel bajo. Entonces, obviamente los sistemas de almacenamiento van a seguir bajando de precios, lo cual pues obviamente va a ser más rentable incorporar este tipo de sistemas. Y finalmente, para acabar la introducción, quiero hablar un poquito del potencial de la energía solar, ¿sí? Que resulta interesante, ¿sí? Si ustedes ven ese gráfico ahí, de pronto se ve claramente, ¿no es cierto? Si ven este puntito pequeño de la derecha, les voy a señalar con otro color que no sea ninguno de esos con azul, ¿sí? Para que nadie se pierda. Este puntito de aquí, ¿sí? Es un cuadrito. Con esa área de ahí, aquí tenemos, ¿no es cierto?, Europa en la parte superior y tenemos África en la parte inferior, ¿sí? En la parte norte del África está el desierto del Sahara, ¿sí? El desierto del Sahara tiene una extensión de unos 9 millones de kilómetros cuadrados, es el desierto más grande del mundo y esta zona de aquí es una de las mejores zonas de irradiación solar que existe, ¿sí? Con ese cuadrito que tenemos ahí dibujado, podríamos cubrir todas las necesidades de energía eléctrica de Alemania, ¿sí? Con este cuadrito de acá, más grandecito, se podría cubrir con esa área, con energía solar, las necesidades de energía de toda la Unión Europea. Y con este cuadro de acá, de todo el mundo, ¿sí? Entonces es interesante, se planteó hace algunos años un proyecto que se llama Desertec, donde pues algunos gobiernos, tanto europeos como africanos y algunas empresas como Siemens, por ejemplo, se plantearon un proyecto para generar energía en la costa norte de África y pasar esa energía a Europa. Sin embargo, bueno, obviamente conociendo este potencial, sin embargo, han habido algunos problemas que han hecho que este proyecto en realidad fracase, pero no por el potencial energético de la fuente, sino más bien por el tema de coordinación, costos administrativos, ¿sí? Lo cual ha hecho que esto un poco vaya fracasando, ¿no? Pero sin embargo el potencial está ahí, ¿sí? Y con eso pues acabamos una leve introducción de este tema y por qué es interesante, ¿cierto? Ahora vamos a ver algunos conceptos, pienso yo que son interesantes, no todos ustedes hayan tenido la oportunidad de pronto de estudiar estos sistemas, así que más bien no vamos a entrar mucho en temas muy técnicos, sino más bien a que se entiendan bien los conceptos para luego pasar al punto 3 a ver los tipos de sistemas solares fotovoltaicos de forma también muy rápida, de tal forma que más bien dejemos algunas dudas para conversar al final, ¿sí? Bueno, hablar de energía solar sin hablar del sol es pues imposible, ¿no es cierto? El sol, vamos a hablar de algunos datos interesantes. El sol tiene en su parte hidrógeno
un 74% casi y tiene helio un 25%. El Sol es un gran reactor nuclear, ¿sí? Es un gran reactor nuclear, pero en la energía nuclear hay dos tipos, ¿no? Hay energía nuclear por fusión y hay la de fisión, ¿sí? La energía de fisión es la que ya tecnológicamente se ha desarrollado. Fisión significa separar, ¿sí? Lo que hacemos es dividir un núcleo de un átomo y en esa división, esa fisión, se libera energía. Aquí en cambio es lo contrario, ¿no es cierto? El Sol, al tener 330.000 veces más la masa de la Tierra, pues obviamente tenemos una gravedad bastante alta, que lo que hace es tener una presión muy, muy grande en el centro del Sol, ¿no es cierto? Hay una presión increíble ahí que logra que los núcleos de hidrógeno se fusionen, se unan entre sí y formen helio, ¿sí? Entonces, en esa fisión se libera mucha energía, ¿sí? Se libera mucha energía, se libera mucho calor, se liberan, obviamente, radiación solar, que es un espectro de ondas electromagnéticas que obviamente viajan en el espacio a una velocidad a la velocidad de la luz. ¿Sí? La densidad del Sol es de 1.41, a ver, 1.4 veces más la del agua, ¿sí? O sea, es 40%, 41% más denso que el agua en promedio. Hay velocidades de vientos solares de 3 millones de kilómetros por hora, por ejemplo. La temperatura en el centro del Sol se estima a 14 millones de grados Celsius, ¿sí? En el exterior unos 5.500 grados más o menos. Y bueno, ¿qué otro dato interesante? El Sol rota sobre el Ecuador y sobre los polos también, es decir, está girando, ¿sí? Tanto por el Ecuador y los polos, ¿no? Ahí tenemos los periodos, 25 días sobre el Ecuador y 35 en los polos. Y algo interesante es la edad del Sol, ¿no? El Sol tiene unos 4.500 millones de años, más o menos. Y se estima que va a funcionar unos 5.000 millones de años. Es decir, que estamos prácticamente a mitad de la vida útil del Sol. Bueno, eso como datos interesantes. Ahora, otra cuestión que es importante conocer y les comparto, y siempre hay problemas, según la experiencia que yo he tenido, en manejar datos de irradiación o de irradiancia, ¿sí? Entonces, yo pienso que es importante entender esta situación porque es clave en el dimensionamiento de sistemas solares, es saber cuál es la diferencia o reconocer qué datos estamos viendo en tablas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a ver dos conceptos fundamentales que son la irradiancia y la irradiación, ¿sí? Por un lado, la irradiancia es esa cantidad de potencia incidente y se mide en vatios sobre metro cuadrado. Es decir, la irradiancia es esa potencia instantánea que está llegando a una superficie de 1 metro, ¿sí? Hay un valor que se le llama la constante solar, que es esa potencia o esa irradiancia del Sol que me llega en la parte exterior de la atmósfera. ¿Sí? Justo antes de atravesar la atmósfera, sobre el Ecuador es de aproximadamente 1.373 vatios sobre metro cuadrado. Esa se le llama constante solar. Sin embargo, cuando ingresa la radiación a la atmósfera, pues sufre ciertas atenuaciones, refracciones, todos esos fenómenos que algunos de ustedes deben conocer bien, el tema de fibras ópticas, ¿no es cierto? Atenuación, las reflexiones que existen en las fibras ópticas. Los mismos problemas se dan con la radiación solar porque prácticamente estamos en ese mismo rango, ¿no? De longitudes de onda. Entonces, a superficie de la Tierra se llega a más o menos 1.000 vatios sobre metro cuadrado siempre y cuando no haya nubes, ¿sí? Entonces, esa es una de las condiciones que se prueban incluso en laboratorio, las condiciones STC o Standard Conditions, que se llama de prueba de paneles solares. Se les pone, por ejemplo, a 1.000 vatios sobre metro cuadrado, a 25 grados Celsius, y se hacen todas las pruebas y se sacan todos los datos de los catálogos, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué es la irradiación? ¿Sí? Suena parecido, vamos a ver cuál es la diferencia. La irradiación, en cambio, es la cantidad de radiación recibida por una superficie, por unidad de área, pero durante un tiempo determinado, ¿sí? También se le suele llamar insolación y su unidad de medida son los vatios hora sobre metro cuadrado.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que la irradiancia es en esta curva, ¿no? Tenemos irradiancia en este eje, en vatios sobre metro cuadrado, y tenemos acá la hora del día, ¿sí? Obviamente existe irradiancia cuando hay sol, ¿sí? A mediodía, cuando hay la irradiación máxima, este punto de aquí se le suele llamar las 12 horas solares, ¿sí? Y es aquí en donde, por eso siempre asoman en los sistemas fotovoltaicos una P al lado, ¿no? Por ejemplo, dicen, este sistema tiene 1 megavatio pico, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese megavatio me va a dar en el pico, ¿sí? De la hora, a las 12 horas solares, que es este punto de aquí. Y luego obviamente va decayendo, ¿sí? Todo el dimensionamiento siempre se hace de los sistemas solares en esta hora. Estamos, entonces, de aquí en adelante, ¿no es cierto? Obviamente vamos a llegar a cero. Ahora, la irradiancia son estos puntitos de aquí, ¿sí? Cada uno de estos puntos. Y la irradiación es todo el área bajo la curva, ¿sí? Es decir, esto de aquí. La integral de la curva de la irradiancia es la irradiación. Entonces, hagamos una analogía con los sistemas, con la energía eléctrica, ¿cierto? La potencia sería la irradiancia y la energía sería la irradiación. Y es más, estamos hablando de lo mismo, solo que estamos hablando aquí de la potencia de la radiación solar y de la energía de la radiación solar. La energía es la irradiación y la irradiancia es la potencia. Estamos, pues muchas veces, a veces hay tablas que me muestran irradiancia y otras tablas que me muestran irradiación, y obviamente hay cierta dificultad para, muchas veces, para interpretar bien esos datos, y a veces se dan, pues, muchos problemas, ¿sí? Por esa situación. Ahora, compañeros, si van teniendo alguna duda, pues vayan escribiendo en el chat, luego podemos comentar antes de que se nos vaya alguna duda que se vaya viendo, ¿sí? Aquí tenemos el espectro de la radiación solar, ¿sí? En este caso tenemos radiación, ¿cierto? Aquí tenemos la radiación en vatios sobre metro cuadrado, también podríamos decir en Armstrongs, y por otro lado tenemos la longitud de onda en micrómetros, ¿sí? Y vemos que la radiación solar básicamente está entre, bueno, un poquito menos de los 0.3 micrómetros hasta 2.1 micrómetros, ¿sí? O podríamos decir 300 nanómetros, 2100 nanómetros, ¿sí? Aquí tenemos la línea negra, la radiación teórica, ¿sí? La teórica debería existir, sin embargo la línea roja es la real porque el Sol también tiene explosiones solares, hay mayor actividad, de vez en cuando se ve una noticia, ¿cierto?, que nos dice que se ha incrementado la radiación del Sol y que pueden haber problemas en las telecomunicaciones, etcétera. La línea amarilla, en cambio, es esa radiación ya medida en superficie, ¿sí? Y que tiene diferentes puntos de atenuación debido a qué? A elementos como ozono, como agua, como oxígeno, como CO2, ¿sí? Elementos que son pequeños, cuyo tamaño, estas moléculas, son del orden de estas longitudes de onda. Y fíjense ustedes, los que han trabajado con fibras ópticas, si se acuerdan, por ejemplo, yo tiempos que ya no trabajo mucho en el tema, ya me estoy olvidando, pero una de las ventanas era 850 nanómetros, me parece, ¿cierto? Ahí el vapor de agua, por ejemplo, le causa problemas, ¿sí? El otro era 1310, ¿sí? Aquí el CO2, moléculas de agua también tiene problema, el otro 1550, ¿sí ven? Entonces, todos esos efectos de las fibras ópticas, pues causan los mismos problemas, ¿no? Debilitamiento, atenuación, reflexión, refracción, lo cual hace que las potencias vayan disminuyendo. Sin embargo, lo grueso, lo aprovechable está entre los 300 nanómetros y los 1500, podríamos decir, ¿sí? Que son esos elementos. Bueno, ahora rápidamente pasamos la, a la capacidad de captar energía, ¿no? A ver, en este grafiquito de aquí, lo que podemos ver es que tenemos un mapa del mundo en el cual las zonas más oscuras son las zonas de mayor potencial, ¿sí? Y tal vez nos sorprenda un poco, ¿no? De ver que el Ecuador no es la mejor zona del mundo para captar energía eléctrica, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en el norte de África, la zona del desierto del Sahara, vemos acá en el Medio Oriente, ¿no es cierto? Aquí tenemos, pues, en esta zona de aquí, Arabia, ¿no es cierto? Y los Kuwait y todos esos países que están, incluso Turquía está en la parte sur,
También acá tenemos un poco al este de la India, tenemos por aquí, me parece que está Bangladesh y algunos, Nepal inclusive, sí, tiene las mayores radiaciones. Y acá, por aquí el sur de Estados Unidos, pero al lado de la costa este, perdón, oeste, y, y México, ¿no? Sin embargo, acá, por la presencia que tenemos del Amazonas, pues hay zonas que son nubladas, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir que sea malo, ¿sí? O sea, es un dato promedio. Sin embargo, en Ecuador hay muy buenas zonas de aprovechamiento, ¿no? Pues depende mucho de la zona geográfica, pero también depende de los cielos despejados, ¿no? Esta parte. Bueno, rápidamente nos vamos al Ecuador. Como les decía, en el Ecuador pues tenemos una variabilidad bastante grande. Aquí tenemos una publicación que hizo un instituto de la Politécnica Nacional con datos del Instituto Geológico y Energético, este nuevo instituto que fusionó el INER, ¿sí? Con otro instituto de la parte geológica, y con los datos que se tienen. Incluso nosotros tenemos 16 estaciones, hablo de nosotros como UPS, como la Universidad Politécnica Salesiana, tenemos 16 estaciones meteorológicas de esta red, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, y vean qué interesante las unidades, ¿no? Las unidades siempre tenemos que tenerlas claras. Estas unidades están en kilovatios hora, es decir, energía, esto es irradiación. Estamos sobre cada metro cuadrado, pero al día, ¿sí? Entonces, esta es la cantidad de energía promedio que se recepta en un día en un metro cuadrado en las diferentes zonas. Y vemos que las mejores zonas, por ejemplo, están en Loja, ¿sí? En la parte sur. Tenemos también algunas zonas en Pichincha, ¿sí? Un poquito más al norte también. Tenemos unas buenas zonas. Tenemos en el Azuay, tenemos una buena zona en el sur del Azuay, Yunguilla, y un poquito más abajo. Tenemos otras buenas zonas también en Galápagos, que ustedes vean, tenemos hasta 6 prácticamente kilovatios hora cada día, que es bastante bien. El promedio en Cuenca está alrededor de 4.5. Esta información es interesante. Luego también es necesario conocer cuál es la diferencia entre radiación directa y difusa, ¿sí? La radiación directa es esa que viene directamente, como su nombre lo dice, o de forma pues en línea recta desde el sol, ¿sí? Y es esa radiación que proyecta la sombra. Y sin embargo, no es la única, ¿no? Hay una radiación difusa, que es en cambio esa radiación de esos días nublados, en donde es imposible ver la sombra, ¿no? Porque la radiación está llegando de todas las direcciones, ¿sí? Y bueno, y eso se mide, ¿sí? Y disculpen, aquí no pude traerles las fotos de nuestras estaciones porque, pues como estamos trabajando desde la casa, esta información la tenemos ahí en la universidad, en los computadores de ahí, ¿no? Aquí tenemos un piranómetro, que son los medidores de irradiación, ¿sí? Y, por ejemplo, si yo pongo este piranómetro así, tal como está aquí en la foto de abajo, voy a medir la radiación global, es decir, la suma de la directa más la difusa. Voy a medir todo lo que me llegue, ¿sí? Sin embargo, hay un anillo de sombras que se coloca para justamente cuando salga el sol, dependiendo de dónde sale, por dónde sale, ¿no es cierto? Que obviamente siempre es del este, pero dependiendo de la zona geográfica hay una forma de desplazamiento del sol y que va cambiando en función del año. Eso es importante saber. No es lo mismo, por ejemplo, acabamos de pasar el solsticio, que fue el 21, 22 de junio, y pues que sepan ustedes que para el otro solsticio, que es el 20-22 del 20 al 22 de diciembre, pues vamos a tener una diferencia de 47 grados al menos, ¿sí? Desde de cómo incidía el sol más o menos en estos días a diciembre. Entonces, este anillo de aquí se va corriendo, ¿para qué? Para que siempre el sol me proyecte la sombra sobre el piranómetro, de tal forma que no estoy midiendo la directa, sino solo la difusa. Si yo mido radiación difusa y mido acá radiación global, en una estación meteorológica, por ejemplo, es necesario medir las dos, y yo sé que la radiación global, pongamos así, radiación global es igual a la radiación directa más la radiación difusa, y se suma esto, pues, una suma algebraica, sin ningún problema. Estamos de radiación global. Ahora, ahorita hablé de radiación, ¿no es cierto? Pero antes yo les dije, pues, es importante diferenciar irradiación y radiancia, ¿sí?
Radiación es un término muy general, ¿no? Pues obviamente, si yo digo radiación, tal vez toque especificar si estoy hablando de irradiancia o de irradiación, ¿sí? Esto también es muy importante porque hay sistemas que aprovechan solo la radiación directa y hay sistemas que aprovechan la radiación global. En el caso de los paneles fotovoltaicos, logran aprovechar tanto la directa y la difusa, es decir, la global, ¿sí? Ahora, vean ustedes, es interesante también conocer, por ejemplo, aquí están los datos de irradiación media diaria, aquí me han faltado las unidades, esto está también las mismas unidades anteriores, kilovatios hora sobre metro cuadrado día. Tenemos en la universidad, por si de pronto alguna vez necesitan información, se puede solicitar y se les puede facilitar estos datos de 16 estaciones meteorológicas. Tenemos en Baños, en Chaucha, todo el cantón Cuenca, ¿no? Colegio Técnico Salesiano, en Cumbe, en el Irquis, por acá Victoria del Portete, Yacao, Molleturo, Nulti, Quingeo, San Joaquín, Santana, Sayausí, Sirincay, Tixán, Turi y en la UPS. Y ustedes vean los datos, cómo varían unos de otros, ¿sí? Es impresionante. O sea, si yo hago un dimensionamiento en Cuenca, pues mis cálculos pueden ser muy distintos en Chaucha, por ejemplo, o en Tarqui, o en Cumbe, ¿sí? Entonces, es siempre importante cuando se hacen dimensionamientos para optimizar la instalación, pues tratar de trabajar con datos de sitio, ¿no? Y medidos, que es lo más importante, ¿sí? Entonces aquí tenemos información, simplemente quería mostrarles. Y algo interesante aquí, por ejemplo, nosotros tenemos datos desde el 2014 y ya tenemos 2019 también, sin embargo aquí hicimos un trabajo, una publicación hace bueno, al año anterior se publicó, pero el trabajo en realidad involucraba solamente estos años, 2014, 15, 16, 17, 4 años, pero ya tenemos una idea, ¿no?, de cómo se comporta la irradiación en Cuenca, ¿sí? Vemos que varía de 5.000, ¿sí? Tal vez noviembre es el mes de más captación de energía en Cuenca, superamos los 5.000, podemos llegar a unos 5.200, me parece, 5.300. Sin embargo, estos meses que estamos atravesando, junio, julio y agosto, son los de menos irradiación, llegando pues a valores que bordean los 4.000, ¿no? Sin embargo, en la media estamos alrededor de los 4.500. Temas de temperaturas también tenemos datos de precipitaciones, temperaturas, temperatura del suelo, tenemos velocidades del viento. Si vemos que estamos también en la época más fría, ¿no? Aquí está el eje de las temperaturas, que en realidad varían más de 2 grados, ¿no? Con respecto, en media, con respecto a los meses más cálidos, que son enero, febrero, ¿sí? Aquí tenemos ya, comienza junio, julio y agosto, los meses más fríos, y ya en septiembre se recupera un poquito, ¿no? Este dato. Y aquí lo importante es que tenemos irradiación global, tenemos la difusa y tenemos la directa, como se ve a la derecha, el gris, ¿no? Y bueno, hasta ahí algo de conceptos de energía solar que a veces son necesarios conocer, ¿sí? Ahora, vamos a ver si los tipos de sistemas fotovoltaicos que hay, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una fotito de paneles monocristalinos. Bueno, vamos a ver un poquito más. Bueno, simplemente explicarles, ¿no? Rápidamente, de pronto muchos ya lo conocen, pero no está de más explicar cuál es el principio de funcionamiento de un panel solar, ¿sí? El núcleo de un panel solar es una celda fotovoltaica, ¿sí? Entonces, la celda fotovoltaica, ¿qué es? Pues no es más que un semiconductor que tiene un material tipo P y un material tipo N, ¿sí? Si se acuerdan de los diodos, de las clases de los diodos, ¿cómo eran? ¿Cierto? Tenemos un material semiconductor tipo P, es aquel en el cual tenía ausencia de electrones, es decir, tenía huecos, y un material tipo N tenía un material dopado, como un material pentavalente que me permitía tener electrones libres acá, ¿sí? Entonces, cuando se unen esas dos capas, si aquí se forma una zona de deflexión, ¿sí?, que es una barrera que causa una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial, ¿sí?, es el voltaje, por ejemplo, que hablábamos del diodo, ¿sí?, que era de 0,7 voltios. En este caso, en los paneles fotovoltaicos de silicio, el voltaje es de alrededor de 0,6 voltios, 0,58 voltios, ¿sí? Y la conductividad
conducción, es decir, el paso de electrones de un lado al otro, se da por el efecto fotovoltaico, básicamente el efecto fotoeléctrico, que es cuando inciden acá los fotones de luz, ¿sí? Aumentan la energía cinética de estos electrones que se están moviendo de tal forma que se pasen de un lado al otro, ¿no? Pues es decir, rompan esa barrera y se produzca esta circulación de electrones, o en otras palabras, corriente eléctrica, ¿sí? Obviamente esto en corriente continua, ¿sí? Bueno, ¿cómo se modela una celda? Pues facilito una fuente de corriente en paralelo con un diodo, ¿sí? Entonces, esta fuente de corriente representaría la corriente que se produce en los fotones, ¿sí? En este diodo hay un consumo de una energía interna que sería la del diodo, modelada por la misma ecuación de Shockley que ustedes se deben acordar, y aquí yo tengo a la salida de la celda un voltaje de la celda y una corriente de la celda. ¿Cuál es la potencia de la celda? Pues simplemente en corriente continua, potencia es igual a V por I, ¿no es cierto? Y ahí tendríamos, más bien pongamos así, potencia V por I, ¿sí? Es la potencia de la celda. Hay una cuestión importante que es que viene siempre en los catálogos de los paneles solares, por ejemplo, la corriente, la ISC, ¿sí? La corriente de cortocircuito, que es esta de acá, ¿sí? Es decir, si yo cortocircuito, y esto se puede hacer y en laboratorio se hace, cortocircuito la celda, mido la corriente, ¿sí? Esa es esa de ahí, ¿sí? Si en cambio quito esto de aquí y dejo abierto, pues mido el voltaje de circuito abierto, que es este VOC, V de Open Circuit, ¿sí? Que vienen ahí en los datos de catálogo. Sin embargo, esos no son normalmente condiciones de funcionamiento, sino que hay una corriente, ¿sí? Tal y un voltaje tal que entre los dos multiplicados dan una potencia máxima, ¿sí? Entonces, esos datos también suelen venir en los paneles. Corriente máxima y voltaje máximo. ¿En qué? En condiciones de STC, que son las condiciones testeados los paneles, con 1000 vatios sobre metro cuadrado de irradiancia, ¿sí? Y es aquí cuando vemos este grafiquito en un eje corriente, ¿sí? Y en este otro eje tensión, ¿sí? Entonces hay para una irradiación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la curva más grande, que es esta de acá. No me quiero hacer líos explicando mucho tiempo esto, pero vean, estas curvas de aquí es la curva de el panel, tanto de corriente como de tensión, cuando tenemos 1000 vatios sobre metro cuadrado, a 273 Kelvin. Es decir, a 0 grados centígrados, ¿sí? Y luego, si la irradiación va bajando, que es lo normal, porque esto se obtiene de vez en cuando, ¿sí? Y les cuento que en Cuenca se ha medido más de esto, ¿no? Más de 1000. Se ha llegado a medir, entiendo yo, hasta unos 1200, 1300 vatios sobre metro cuadrado. Ahora, cuando va bajando esto, pues lo que baja básicamente es la corriente, no la tensión, ¿sí? Por eso vemos que la corriente va bajando, ¿sí? Pero hay un momento en el cual a una corriente tal y a un voltaje tal, ¿sí? Con respecto al voltaje de circuito abierto, sería este 1, y acá tendremos la corriente de cortocircuito, ¿sí? O sea, hay un voltaje tal y una corriente tal que en este punto, pues me dan un punto de máxima potencia, ¿sí? Y los inversores nuevos o incluso cuando estamos hablando de sistemas que son aislados, hay unos cargadores de las baterías, me dicen MPPT, es un punto de la búsqueda de máxima potencia. O sea, hay algoritmos que están buscando siempre cuál es este punto, ¿no? Para poder captar la mayor energía a diferentes valores de irradiación. Y bueno, y este gráfico tampoco quiero ponerme a detalle porque me representa aquí las tecnologías que hay de paneles solares, ¿sí? Las usadas comercialmente, ¿sí? Las que yo he visto y he utilizado son de silicio cristalino, ¿sí? Y aquí tenemos dos tipos, los monocristalinos y los policristalinos, ¿sí? Que son estas curvitas de acá, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que el monocristalino ya ha llegado a una eficiencia del 26% en laboratorio, ¿sí? Y el policristalino ha llegado al 21%. Sin embargo, comercialmente estamos con los monocristalinos pues llegando a 20% y los otros al 17% quizás, ¿sí? Incluso menos de 20, ¿no? 18 o 20%
paneles monocristalinos y diría yo unos 16 a 17% en policristalinos, hablándoles de paneles que podemos conseguir en el país, ¿no? Entonces, como vemos, las eficiencias están subiendo cada vez más y hay nuevos materiales emergentes, hay film delgados, que son estos verdes de aquí, hay paneles con materiales orgánicos, ¿sí? Hay las multi-junction cells, que son diferentes materiales que se juntan, diferentes semiconductores que logran que se aproveche más de eficiencia, pero esto es muy caro, ¿no? Y de pronto aplicaciones espaciales se utilizan, pero estos no, ni siquiera yo les he visto, ¿sí? No les podría indicar mayores detalles de eso. Bueno, hasta ahí, pues ahora quisiera ver rápidamente los sistemas que existen, ¿no? Hay sistemas clásicamente, ¿no? Lo que están en los libros, off-grid, on-grid, fuera de red o aislados, y sistemas conectados a red. Sin embargo, últimamente han comenzado a asomar en el mercado los sistemas que son conectados a red, pero tienen almacenamiento y un almacenamiento parcial. Se suele llamar híbridos, ¿sí? Sistemas híbridos, y vamos a ver que son interesantes, bastante interesantes estos de acá, ¿sí? El sistema off-grid, ¿de qué se trata? El sistema off-grid, pues obviamente se tiene pensado instalar un sistema de estos donde no hay energía eléctrica, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, una estación de telecomunicaciones que esté en la montaña, ya sea, pues, de pronto una estación de bombeo, por ejemplo, en el campo, ¿sí? Donde de pronto llegar a la red allá, tengo que poner postes, tengo que hacer un tendido de cables, poner transformador, etcétera. Ustedes ya saben eso más que yo, y obviamente eso suele salir caro para una carga pequeña. Ahí con los costos actuales de pronto es más rentable ya instalar un sistema de estos, ¿sí? Necesito paneles fotovoltaicos, ¿sí? Y luego de ley, porque no siempre voy a tener sol cuando necesite el sistema, voy a necesitar almacenar mediante unas baterías, ¿sí? Y como tengo baterías, necesito a alguien que me gestione la carga, y ese es un controlador, ¿sí? O cargador le suelen llamar, ¿sí? Pero el nombre técnico sería un controlador de carga, ¿sí? En el cual gestiono la corriente que le llega a la batería para que la batería se cargue adecuadamente, ¿sí? Y luego yo podría estas baterías, o de estas baterías ya conectar mis cargas en DC, si tuviera cargas en DC. Si no tengo cargas en DC, pues necesito a fuerza un inversor, ¿sí? Inversor. Aquí hay diferentes tipos de inversores, hay desde los baratitos que me dan ondas cuadradas hasta otros inversores ya mucho más, me da una onda senoidal pura, ¿sí? Con filtros, de tal forma que yo pueda más, ya pues mediante este inversor, pues tener cargas en AC, ¿sí? Y lo puedo instalar para lo que sea, ¿sí? Puedo instalarle para mi casa, puedo instalarle para un sistema de bombeo, para motores, etcétera, ¿sí? Obviamente depende de la capacidad que se requiera, pues obviamente el dimensionamiento de todo el sistema. Estamos. Ahora, bueno, vamos con lo siguiente. Vamos a ver algunas consideraciones. Aquí lo clave, lo crítico, lo caro son las baterías. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un banco de baterías, tenemos 8 baterías de 6 voltios, ¿sí? Y obviamente aquí las baterías es lo más caro de la instalación. Algo muy importante es que estos sistemas se dimensionan por la demanda de energía, ¿sí? Entonces yo tengo que cuantificar cuánta energía va a requerir mi sistema, ¿sí? No se dimensiona por potencias, ¿sí? No se dimensiona por potencia. Hay mucha confusión a veces. De pronto tengo un motor de 2 kilovatios, entonces yo tengo que poner 2 kilovatios de paneles. No, ¿sí? Tengo que hacer los cálculos de tal forma que yo sepa cuánto tiempo va a funcionar ese motor, y en base a eso, pues obtener la energía, y en base a eso dimensionar tanto paneles como baterías, ¿sí? Nunca poner al ojo baterías, porque las baterías, sí, una batería, por ejemplo, 200 amperios hora, 12 voltios, cuesta unos $500. Si ustedes necesitan unas 4 o 5 baterías, ya son unos cuantos miles de dólares que, si no se gestionan adecuadamente, se pueden, pues, digamos, se podrían comer este banco de baterías en pocos meses, ¿sí? Y eso pasa frecuentemente, ¿sí? Aplicaciones, como ya habíamos dicho, pues
esta tecnología incluso nació con la industria espacial, pero también se derivan estaciones de telecomunicaciones. Esto cada vez se ve más, lámparas solares, radares, ¿sí? Y bueno, hasta ahí. Como ya vamos ya cerca de las 8, vamos a tratar de acabar esto temprano. La siguiente forma o el siguiente esquema es la on-grid o conectada a red, ¿sí? Esta de pronto es conveniente, ¿no es cierto?, cuando ya tenemos energía eléctrica en el sitio, sino que queremos nosotros de pronto reducir el consumo de energía de la red, ¿sí? Y para eso el sistema es mucho más simple, ¿sí? Porque solamente necesitamos los paneles, necesitamos el inversor directamente conectado a los paneles, y este inversor obviamente es más caro porque necesita sincronizarse con la red, entonces censa, ¿no es cierto?, incluso los valores de tensiones, las fases, y se sincroniza de tal forma que poco a poco va inyectando a la red cuando recién se conecta, y una vez que ya pues está totalmente sincronizado, va elevando la potencia que puede ir inyectando, ¿sí?, hasta que se sincroniza totalmente. Entonces, yo podría generar, por ejemplo, mi propia energía para mis cargas, ¿sí?, pero si no me alcanza esta producción, tomo de la red, ¿sí? Es más, se conectan a la misma barra, ¿sí? La única cuestión es que necesito un contador bidireccional que me esté midiendo cuando yo absorbo de la red, o si en el caso en que me sobre energía, yo inyecto a la red, ¿sí? En el Ecuador, como muchos de ustedes ya sabrán, tenemos desde el año 2018, finales del 2018 me parece, la regulación 00318, que ya me permite o permite instalaciones de este tipo, ¿sí?, para potencias menores a los 100 kilovatios. ¿Sí? Entonces ahí tenemos algunos requisitos que cumplir, de tal forma que yo puedo solicitar a la empresa eléctrica, que yo no sé si hay alguien de la Centrosur, tengo entendido que en la empresa eléctrica todavía no tenemos medidores bidireccionales para colocar, pero se podría hacer la solicitud para que me pongan un medidor bidireccional siempre y cuando cumpla los requisitos, y de pronto, si yo saco energía, ¿no es cierto?, pues me cuenta este medidor y consumo energía, también me cuenta, hago la resta y solo pago la diferencia, ¿sí? Eso está regulado actualmente. Eso se llama el balance neto, ¿sí? Entonces, esto es un sistema en teoría sencillo. Lo más caro en este caso son los inversores, porque pues obviamente tiene que ser de buena calidad. Una instalación como esta la tenemos en la universidad, ¿sí? Aquí en la Universidad de la Politécnica Salesiana instalamos un sistema de este tipo, ¿sí? Tenemos unos 13 kilovatios instalados con dos inversores de estos de aquí, ¿sí? Dos inversores SMA alemanes de 7 kilovatios cada uno. Y obviamente eso se está usando para entregar la red, pero también tenemos un cargador de vehículos eléctricos aquí y unas motos eléctricas que también tenemos. Y finalmente les quiero presentar estos sistemas novedosos. Esto, como les decía, yo no los conocía hasta el año anterior, sin embargo, pues ya están en el mercado. Incluso estoy asesorando un poco la instalación de esto. Si alguien tiene de pronto algún proyecto, alguna duda del tema de equipos, pues me puede contactar sin problema. Los sistemas son los siguientes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo típico, la red. Esto es lo que hay, ¿no?, actualmente en una vivienda, en una industria, en un comercio, ¿sí? Tenemos la red, tenemos un medidor, tenemos obviamente el tablero principal y las cargas, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer? Pues nosotros instalar nuestros paneles, ¿sí?, fotovoltaicos. Tendríamos un cargador, ¿sí?, unas baterías, pero estas baterías ya no tienen que ser o tener una capacidad de entregar la energía para toda la instalación. Yo puedo dimensionarles para que me cubran 1 hora, 2 horas, pues, ¿sí?, de tal forma que ya no se gasta tanto en baterías, ¿sí? Es decir, yo puedo tener acá con backup, un UPS. Yo le veo súper útil, por ejemplo, para comercios que ya necesitan UPS, ¿sí? Si ya necesitan UPS, y podríamos reemplazar, en el caso de que ya estén viejos los UPS, si es nueva la instalación, de mencionar pues un nuevo sistema, pero con energía solar, de tal forma que estas baterías luego alimenten un inversor
este inversor se conecta al tablero principal, y si yo tengo energía del sol, pues, y si ya están cargadas las baterías, la energía pasa directamente al inversor y entrego acá, ¿sí? Entregaría acá y las cargas absorben, ¿sí? Sin embargo, tiene la capacidad de aquí de otra salida para conectar cargas, ¿sí? Que sean de backup solamente, ¿sí? Si no quiero que, o sea, esto es opcional, ¿no? Podría yo quitar esto de acá, pongamos de una X, podría quitar o podría dejar. Puedo tener unas cargas que tengan backup o no, ¿sí? En todo caso, eso es opcional, ¿sí? Y podría incluso poner un generador, y este mismo equipo me hace la transferencia, ¿no? Entonces imagínense que no hay, se me va la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, y es de noche, entonces no tengo sol. Entonces tengo mis baterías que ni siquiera me van a hacer sentir que se fue la energía, ¿sí? De pronto ya sensa este de acá, porque yo le configuro y le digo, mis baterías solo quiero que se descarguen al 80% para que estas baterías me duren más de 5 años, por ejemplo. Entonces ahí se encendería el generador, en ese caso. Como los cortes de energía habitualmente ahora son cortos, ya no es como antes, pues de pronto ni siquiera se va a necesitar el generador. Esto es interesante, ¿sí? Incluso muchas veces, si la capacidad del inversor pues, es suficiente, pues se podría conectar toda la carga al inversor, que se puede, ¿no? Toda la carga al inversor, de tal forma que pues siempre tengamos alimentada la energía de nuestras cargas con energía solar, ¿sí? Y si nos falta, absorbemos de red. Entonces, esto ya se hace automáticamente. Entonces, ese es el nuevo sistema que les quería yo presentar acá. Y cómo colocamos, ¿no?, estos paneles. Es interesante. Nosotros publicamos también un artículo acerca de esto. Hicimos un estudio con unos 4 modelos matemáticos y con los datos de estaciones meteorológicas que tenemos. Decíamos, bueno, y influye el clima local en la orientación que podría poner yo un panel, porque normalmente vamos a poner los paneles fijos, sistemas de seguimiento de paneles existen, pero realmente se encarece mucho la instalación, ¿sí? Pues más bien lo que se propende es a ponerles siempre fijos, ¿sí? E hicimos con los datos medidos, es decir, no son datos estimados que se encuentran en páginas web, etcétera, datos medidos, ¿sí? Vimos cuál es en Cuenca, sí, les comparto esta información porque es interesante. Vimos en Cuenca cuál sería la posición óptima para captar la mayor radiación solar al año, ¿sí? Y los resultados fueron un poco diferentes a la teoría. La teoría me dice que debo orientar siempre hacia el ecuador, ¿sí?, hacia la línea ecuatorial, y con un ángulo igual a la latitud del sitio, ¿sí? Por ejemplo, si ahorita estamos en Cuenca, ¿no es cierto?, hemisferio sur. ¿A qué latitud estamos? Pues casi menos 3 grados, ¿sí? Entonces deberíamos buscar el norte e inclinarles 3 grados los paneles. Eso me dice la teoría. Sin embargo, vimos en nuestro estudio, y nos coincidió prácticamente con los 4 modelos, que el ángulo de orientación que tenemos en este eje de acá, que es el ángulo con respecto al norte, ¿sí?, nos llegaba a unos 45 grados, ¿sí?, con respecto al norte, ¿sí?, es decir, al noreste, y con un ángulo de inclinación de 15 grados. Entonces es interesante porque, bueno, de por sí no se recomendaría poner paneles a 3 grados, porque es una inclinación muy, muy pequeña por el tema de la suciedad. Del polvo se va a acumular ahí, y luego llueve un poquito y eso se va a hacer una masa de lodo, ¿sí? Por eso se recomienda inclinarle al menos 10 grados. Sin embargo, en Cuenca nos salió 15. Obviamente habría que tratar y estamos en eso, ¿no?, de comprobar con mediciones reales, ¿no? Sin embargo, nos coincidieron los 4 modelos, son modelos ya probados científicamente por otros, ya anteriormente, son modelos aceptados, así que en teoría debería esto estar bien, ¿sí? Pues nada más eso les quería compartir, y pues con eso, muchas gracias por su atención. Me demoré un poquito más de lo que pensaba, pero bueno, espero que les haya gustado la presentación.
Muy bien, Javier, felicitaciones de excelente presentación. A continuación tenemos algunas inquietudes de los presentes, así que le voy a ir leyendo para que usted nos haga el favor de, de responder, ¿no? Lo más sintetizado posible para, en honor al tiempo. Ya, solo las fáciles entonces. Bueno, A ver, la primera que nos plantea un colega es, ¿cuán cierto es que la instalación de paneles solares para un sistema de generación fotovoltaica tiene influencia en los sistemas de biodiversidad de las zonas de influencia? Pues existen comentarios de que se han producido afecciones en el hábitat de pájaros e insectos que desaparecen de la zona y el entorno. bueno, es una pregunta interesante, pero medio difícil desde mi área. Yo no les he estudiado mucho en temas de impacto ambiental estos sistemas, pero bueno, a ver, veamos. Los sistemas que sí causan mucho impacto en este sentido son los sistemas solares de concentración, ¿sí? Porque estas centrales lo que hacen es, imagínense, son como espejos que reflejan la radiación solar sobre un solo punto. O sea, ahí tenemos y alcanzamos temperaturas de 2000 grados, ¿sí? Fácilmente. Ahora, un tema fotovoltaico, ¿no es cierto? Obviamente va a tener una afectación en suelo, si es que es una zona de vegetación, porque de pronto, si no está afectada esa zona, habría que cortar maleza, preparar el terreno, pero estos sistemas no se calientan tanto, ¿no? Entonces, la afectación yo pienso que no debería ser mayor. Ese es mi criterio, aunque, como les digo, no tengo mucho conocimiento de estudios en este sentido. Aparte también recuerden que estamos generando entonces una contaminación electromagnética tampoco. Entonces yo pensaría que no es tanto a Jaime, ¿sí? Y de pronto no le puedo responder mayor cosa y me disculpo. Perfecto. Una segunda inquietud de Javier. Para plantas solares flotantes se utilizan paneles monocristalinos, policristalinos o de otro tipo debido a la salinidad del ambiente. Bueno, ahí se pueden utilizar, ¿sí? Yo no le vería ninguna restricción en este caso. Lo que sí, obviamente, la salinidad es un problema y hay que tener cuidado con temas de mantenimiento. Todos esos sistemas que al menos van flotando y sobre el mar se encarecen mucho por temas de calentamiento, ¿no? Lo mismo pasa en los sistemas eólicos, y se triplica el tema de mantenimientos. Muy bien. Una siguiente pregunta. ¿Cuánto se ha avanzado en lo referente al almacenamiento de energía en otros sistemas que no sean las baterías, por ejemplo, capacitores? ¿Y qué ventajas tendría en cuanto al costo con relación a las baterías? Ya, a ver, el tema del almacenamiento de la energía es, como dicen, el santo grial, ¿no? De la próxima generación de la energía, al menos la renovable. Eh, a ver, en temas de capacitores hay los supercondensadores, incluso la Universidad de Cuenca tiene un sistema de almacenamiento con capacitores. ¿Cuál es el problema? Que la eficiencia no es tan grande. Las baterías tienen una eficiencia mayor y los capacitores, en cambio, la ventaja es que pueden entregar picos de corriente bastante grandes y reaccionan mucho más rápido, ¿sí? En todo caso, son más caros, ¿sí? La ventaja de las baterías sería que son poco más económicas. Hay baterías de bastantes tecnologías, ¿no? Las que se están usando bastante son las AGM, son de ácido, son las baterías secas sin mantenimiento, ¿no? Y que tienen una vida útil bastante buena, bastante larga, de más de 5 años. Bueno, eso le podría responder al compañero Fabián. Muy bien. ¿Cuál es, a su criterio, y qué opina del precio de 40 centavos por kilovatio hora que se paga a los proyectos fotovoltaicos que fueron concesionados acá en Ecuador? Son 26 megavatios fotovoltaicos instalados que facturan la mitad de los
100 megavatios de pauta integral. ¿Cree usted que debería revisar esas concesiones? Ya, bueno, es una pregunta buenísima, ¿no? Yo no conozco a detalle esos proyectos, pero hay que tener en cuenta, esta regulación se derogó, ¿no es cierto? Esta regulación se derogó ya hace algunos años, donde hubo una regulación en los cuales ciertos proyectos se pagaban el kilovatio hora a 40 centavos, que es un precio muy bueno, ¿no? Pero eso fue, si mal no recuerdo, 2011, sí, por ahí, en donde obviamente los costos de esta tecnología eran bastante mayores. Sin embargo, creo yo que para esa época eran unos precios bastante atractivos, ¿no? Ahora, revisar esas concesiones sería como, o sea, por un lado, o sea, es complicado responderle porque de pronto estamos hablando, si revisamos esas concesiones de una, de una falta a esos contratos, ¿no es cierto? Y de pronto podrían derivar en demandas. Y por otro lado, también puede tener razón, ¿no? Tal vez fueron sobrevalorados esos kilovatios, ¿no? Es una pregunta interesante. Gracias. El sistema de baterías tipo UPS podría abastecer los servicios auxiliares de una subestación. Ya, entiendo que esto es, por ejemplo, se refiere a los sistemas híbridos, ¿no? Podrían, claro que sí podrían, sí se podría, ¿sí? No habría problema. Todo se dimensiona el sistema de almacenamiento y en función de la carga, pues se necesitan más o menos baterías, eso no hay ningún problema. Para el mantenimiento preventivo de los paneles solares, ¿cuál es el procedimiento que recomienda a nivel residencial y a nivel industrial para detectar fallas en parques solares? ¿Se puede usar el efecto de fotoluminiscencia? ¿Disponen de este tipo de cámaras para el proceso? ¿Considera que este proceso sea rentable o solamente útil para fines de investigación? No hay Ya, a algunas ver, preguntas. vamos con la primera. El mantenimiento, yo pienso, a nivel residencial tiene que ser temas de limpieza, ¿no es cierto?, de paneles. Yo recomendaría cada 6 meses una limpieza, o si es difícil acceso, de pronto cada año, ¿sí? El tema también de las conexiones es muy importante, como esto genera en PC, que estén obviamente siempre en revisión, ¿no es cierto?, por un técnico, ver terminales, ajustar tornillos en las cajas, que todo esté bien instalado, la puesta a tierra, sí es muy importante en estos sistemas. Y a nivel industrial, yo pienso que las cámaras, ¿no es cierto?, que nos indican, yo pienso que son bastante importantes y que es más, en países ya de avanzada en centrales se utilizan mucho para, para, para revisar, por ejemplo, paneles defectuosos o incluso dentro de ciertos paneles a veces las celdas fotovoltaicas se sobrecalientan y generan pérdidas en todo el string. Entonces, no creo que sea solamente útil para fines de investigación, sino que ya puede ser muy útil ya para instalaciones obviamente grandes. Perfecto. Una siguiente pregunta sobre el tema del ángulo de inclinación del panel para aprovechar de mejor manera la luz solar. La pregunta sería si me podría indicar la mejor dirección del panel con respecto al sol. Ya, sí, como les decía, en Cuenca, sí, obviamente siempre dependemos de dónde estamos geográficamente. Les voy a hablar de Cuenca. En Cuenca, la mejor posición teórica, sí, es hacia el norte. Buscamos el norte y le inclinamos con un ángulo que tiene que ser, en teoría, de 3 grados. Sin embargo, esos 3 grados serían insuficientes por el tema de autolimpieza. Entonces, la recomendación sería mínimo 10, ¿sí? Sin embargo, en nuestro estudio les decía que nos salió noreste. ¿Y por qué? Hemos tratado de explicar por qué, y tal parece, aunque no lo pudimos demostrar, porque los datos tabulados teníamos cada hora, ¿sí? O sea, con intervalos de horarios, pero tal parece que las mañanas en Cuenca son más soleadas que las tardes, y es por eso que parece que
nos tiende el óptimo al este, noreste. Perfecto. Una siguiente pregunta en cuanto a la parte económica, ¿no? Que es siempre lo crítico. ¿Ya? Dice, la principal de las empresas privadas es saber cuál sería el costo de la inversión en el sistema de paneles solares y en qué tiempo se recuperará la inversión, el gasto. No sería gasto, sería inversión, ¿no? Sí, sí, eso es una inversión claramente ahora ya. eh, a ver, yo les podría decir más o menos en sistemas pequeños, el costo de instalación estaría alrededor de unos yo diría alrededor de unos $1,300 el kilovatio, más o menos. Sí, 1,200, yo diría entre 1,100 y $1,500, ¿sí? El kilovatio instalado, dependiendo obviamente de algunos equipos, de pronto de la dificultad de instalación, de algunos costos que pueden ser variables, ¿sí? Eso sería entre 1,100, 1,200, tal vez 1,100 es muy poco, 1,200 y unos $1,500 el kilovatio instalado, ¿sí? Ahora, en sistemas más grandes, ya esto ya baja, ¿sí? En sistemas, por ejemplo, de mini centrales, por ejemplo, ya de Omega, esto ya incluso está por debajo, y estoy hablando en Ecuador, ¿no? Por debajo de los $1,000 el kilovatio instalado. Incluso se habla de 900 y tal vez hasta un poquito menos. Estamos hablando de el kilovatio con almacenamiento de energía, con baterías. A ver, en los sistemas híbridos sí, los pequeños, sí, pero es un almacenamiento parcial. Es un almacenamiento, por ejemplo, para, para imagínense, para su casa, si se va la energía en la noche, ¿no es cierto? Nos podamos mantener 1 hora, ¿sí? 2 horas. Y obviamente ahí se configura en el equipo y se le pone, por ejemplo, yo quiero que se descargue la batería hasta que llegue al 70%. Y no quiero que se descargue más, porque recuerden que la vida útil de las baterías está en función del número de ciclos. Si se descarga mucho la batería, pues me va a durar menos, ¿no? Entonces, Perfecto, con ese pequeño almacenamiento sí estaría considerado en ese precio. perfecto. ¿Qué opinión le merece sobre la combinación de sistemas fotovoltaicos con eólicos en centrales? ¿Usted cree que es posible el futuro en la combinación de estos sistemas? Sí, sí, sí. Incluso hay instalaciones de este tipo que están funcionando, ¿no? Por ejemplo, en islas, en Galápagos, tenemos instalaciones, claro, que tal vez no en el mismo sitio, pero forman parte del mismo SEP, ¿no es cierto? Del mismo sistema eléctrico de potencia. Y sí, sí, claro que sí. Estos son incluso un tipo de sistemas híbridos. Se utilizan mucho eólicos, solares, diésel, por ejemplo, ¿sí? Que son capaces, bueno, los fotovoltaicos y eólicos no gestionan mucho la generación, pero ahí entran en cambio los diésel, en cambio regulan la, la potencia para que se ajusten a la demanda, ¿no? Por ejemplo, en zonas aisladas, ¿sí? O pueblitos que están aislados de la red o sistemas en islas, ¿no? Perfecto. Bueno, aquí nos repiten ya una pregunta, me parece que ya contestó sobre el precio del kilovatio acá en Ecuador, kilovatio hora. Vamos a la siguiente. Se están introduciendo en el mercado actual del Ecuador los paneles híbridos o paneles monocristalinos de alta eficiencia. ¿Qué se conoce del tema? Sí, sí, claro que sí, sí. Hay sistemas monocristalinos y, bueno, paneles monocristalinos y paneles policristalinos, ¿sí? Se consiguen fácilmente en el mercado y lo que es híbrido son los inversores, ¿sí? Incluso los inversores ya vienen con el controlador, es decir, ya no necesito dos equipos, ya no necesito el controlador y el inversor, sino un solo equipo que carga y también invierte y a su vez es como hace la transferencia. Por ejemplo, se va la energía de la red y el sistema queda funcionando en isla. Se desconecta automáticamente. Sí se consigue eso. Perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta, no sé,
qué tanto al tema, sin embargo la planteamos. Saber cómo se podría compensar las inercias mecánicas de los generadores tradicionales cuando se presentan perturbaciones severas en los sistemas de potencia que podrían sacar de sincronismo a los sistemas de generación fotovoltaica, que no tienen precisamente inercias mecánicas. Ya, a ver, y ahí, claro, es una pregunta súper técnica, ¿no? Yo pensaría que ahí los sistemas fotovoltaicos no van a tener problema, ¿sí? O sea, los sistemas fotovoltaicos se van a, a colgar a la red, ¿sí? O sea, los sistemas fotovoltaicos primero censan lo que hay en la red y luego se adaptan, ¿sí? Los que estamos hablando, los conectados de red. Si la red tuvo una variación de frecuencia de 0.5 Hz, los inversores le van a seguir, ¿sí? Entonces, obviamente los sistemas inerciales, ¿no es cierto? Por ejemplo, los que tienen turbinas, ¿no es cierto? Básicamente en nuestro caso, que son las turbinas hidráulicas, que son sistemas de inercia, ¿no es cierto? En este caso, pues simplemente los sistemas fotovoltaicos se alinean con la red, esté o no esté también sincronizada, digamos, con la frecuencia, por ejemplo, que son los 60 Hz. Si hay una variación de tensión, también van a adaptarse a esa tensión, ¿sí? Yo no pienso que haya problema en ese sentido. Perfecto. No hay más preguntas por ahora, Javier. Queremos, Bueno, lo que me olvidé y le vi díganos, ahorita es el tipo de recuperación de la inversión, ¿no? a ver, Sí, en equipos, yo le he sacado la cuenta, en equipos podríamos estar hablando de 4 años de recuperación de inversión o menos, y con la instalación, ¿sí? Ya subiríamos a unos 5 o 6 años, pero o sea, lo bueno es que se recupera, ¿no? La inversión. Y estos, obviamente, los sistemas, los paneles tienen una vida útil de 20, 25 años. Si bien baja un poco la eficiencia, pues obviamente excede el tiempo de vida útil al tiempo de retorno de la inversión. perfecto. Perfecto, pues Javier, agradecerle muchísimo a usted por su